Tú no. Lo prometido es deuda y vamos a cerrar la semana con un análisis de la cantidad de eventos que tienen muchas consecuencias para la economía global, empezando por supuesto, el famoso paquete de alivio de 1,9 billones de dólares que va a tener repercusiones importantes para el resto del mundo. Ya lo dijo la OCDE, ya lo están viendo los países de Centroamérica y México, por ejemplo, que dependen tanto de la economía estadounidense, pero tantísimo ha pasado que yo no sé cómo seguimos de pie. José Luis de Aro, saludos hasta Nueva York. Y la semana que entra también, porque lo que viene es el Banco Central estadounidense, que incluso también quizá va a ajustar la expectativa de crecimiento que tiene para la economía estadounidense por cortesía de este paquete de alivio. Completamente, Gaby. Seguramente veremos cómo la Reserva Federal tiene que ajustar esa expectativa de crecimiento, como han hecho muchísimas mesas de inversión ya en los distintos grandes bancos aquí en Estados Unidos. Y es que tenemos que tener en cuenta que ese estímulo fiscal de 1,9 billones con B de dólares va a potenciar el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en al menos medio punto porcentual o incluso un punto porcentual. Estamos hablando que de la noche a la mañana nos vamos a encontrar con que la economía de Estados Unidos va a crecer en el conjunto de 2021 más de un 6%. De hecho, hay mesas de inversión que hablan ya de un 7%. Esto, si se llega a materializar, y también tenemos en cuenta, por ejemplo, esas expectativas de crecimiento que baraja el gobierno chino, podríamos decir que esa recuperación en forma de V podría ser incluso más intensa aquí en Estados Unidos que en el gigante asiático, pero todavía tenemos varios meses por delante, con lo cual es pronto para realmente ajustar estas previsiones, pero es cierto que ese paquete de estímulo de 1,9 billones con B de dólares se suma a los dos anteriores y de hecho Estados Unidos podría decirse que ha gastado solo de la parte fiscal 5,6 billones con B de dólares. Esto es una cantidad que no se ha gastado nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual toda esta inyección de dinero, sobre todo del lado de la demanda, debería fomentar el gasto, que eso es el objetivo en estos momentos. Y luego, como hemos comentado muchas veces, Gaby, lo importante va a ser la segunda parte o la segunda fase de toda esta situación. Hasta ahora hemos fomentado la demanda, hemos en cierta forma congelado, por así decirlo, la situación en lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas, pero luego vamos a tener que reparar, como dicen muchos economistas, es decir, vamos a tener que elegir qué compañías son viables, cuáles no, cuáles siguen recibiendo ayudas o cuáles van a tener que cerrar debido a que estas ayudas lo que han hecho es en cierta forma y en algún aspecto de forma artificial mantener esas compañías operativas, con lo cual todavía nos queda mucho por ver para recuperarnos de esta crisis, pero lo importante también antes de pasar de nuevo a otra pregunta, Gaby, es destacar cómo este paquete de alivio va a hacer que esa brecha de la economía estadounidense en comparación con 2019 se cierre mucho antes de lo previsto. Esa brecha se cerrará, volveremos a ver la economía al tamaño antes de la pandemia tan pronto como este trimestre. Qué importante, además, dentro de lo que estás diciendo, José Luis, lo que nos espera en esta fase en la que se le va a dar dinero quizá a negocios que ya no deberían operar, lo que son las empresas zombies y todo lo que ya se refiere cuando hablamos de el último aliento que va a traerle, pues digamos, un efecto no deseado del paquete, pero a muchos negocios que quizá no deberían de estar abiertos. Suena rápido, se dice rápido, pero hasta fuerte va a ser en los próximos meses. Ahora, mirando al mundo, tú lo sabes muy bien, esta semana ha quedado clarísimo el contraste con la Unión Europea, no solamente porque se habla de que el efecto de este paquete junto con otras, las vacunas, pues han estado presionando los rendimientos de los bonos en Estados Unidos a niveles que no se veían, y Europa está preocupada porque lo mismo ha sucedido en el caso de algunos bonos europeos. Salió el Banco Central y ayer hablamos de AstraZeneca y de que se va a prohibir el uso. Lo que te quiero decir con todo ello es que Europa está lejos, muy lejos de empezar a hablar con ambición de que puede cantar victoria. Completamente, Gaby. Y de hecho, dejando de lado las vacunas, podemos decir que en estos momentos, si comparamos así a voz de pronto, obviamente no, la comparativa es difícil, pero hay que destacar cómo Estados Unidos ha gastado ya solo de la parte fiscal
casi el doble de las ayudas que ha ofrecido la Unión Europea a sus Estados miembros. También, eso sí, hay que destacar cómo en Europa existe un estado de bienestar que también ha servido de amortiguador y ha hecho que el gasto no tenga que ser tan grande como aquí en Estados Unidos. Pero lo cierto es que podemos decir que los problemas de coordinación, quizá la respuesta tardía como conjunto por parte de la Unión Europea, tanto en materia de estímulos fiscales, tanto en materia de prepararse para la distribución de las vacunas, los contratos con las distintas farmacéuticas, ha hecho que Europa, una vez más, vuelva a quedar a la cola de las economías avanzadas. Y esto puede ser importante dado que en esta situación todos los meses en los que vaya a haber un retraso en esa recuperación van a pasar factura y van a dejar una huella más importante en las distintas economías de Europa, especialmente en los países más afectados, como pueden ser Italia o España. De hecho, tenemos que destacar cómo en estos momentos el gobierno italiano, liderado por Mario Draghi, se está planteando incluso el volver a establecer algunos confinamientos parciales debido a que está habiendo un repunte de casos. Es importante esa distribución de las vacunas, como indicaba aquí en Estados Unidos en la noche del jueves el presidente Biden, porque realmente hasta que esa distribución y esa implementación de las vacunas en la sociedad no llegue a tener un porcentaje importante, vamos a seguir viendo contagios, vamos a seguir viendo cómo realmente no se controla el virus, y eso es uno de los principales primeros pasos antes de realmente ver esa recuperación económica, con lo cual Europa todavía va a tener mucha tarea por delante y tendremos que ver cómo va evolucionando toda esta situación. Incluso recordarles, el presidente Biden habla del 4 de julio como el día de la independencia del COVID. Vamos a ver qué se logra. Lo que sí se está logrando pues es acelerar y de qué manera la vacunación, eso lo estamos viendo. El sector privado ha jugado un papel importantísimo en acercar esas vacunas y también eso es muy importante. Y en esta semana también cerró lo que es este congreso digamos, líderes en China. La importancia de la meta de crecimiento del 6%, hay quienes dicen que va a crecer mucho más, y la importancia de hablar de investigación y desarrollo, y lo que ha surgido también en relación con Hong Kong, y todo a días de reunirse, bueno, pues los principales funcionarios de China con los estadounidenses en Alaska. Así es, Gaby, seguimos viendo cómo el Partido Comunista Chino y el gobierno de Xi Jinping siguen poniendo sus objetivos y sentando la base para lograr esas expectativas a medio plazo para la segunda mayor economía del mundo, expectativas que básicamente siguen ese plan, sobre todo mirando más hacia adentro, podemos decir un plan más nacionalista para China en un momento en el que obviamente vemos cómo China era la única economía o gran economía del mundo que lograba un crecimiento positivo en 2020. Eso sí, es cierto que en estos momentos tanto el gobierno chino como el Banco Central del gigante asiático están intentando moderar en cierta forma los estímulos económicos, y eso podría pasar factura al crecimiento. De ahí que se haya fijado una meta que sea algo por encima del 6%, que es un objetivo fácil de lograr para el gigante asiático, y que si logra superarse siempre va a tener una reacción más positiva por parte de los mercados. Pero sin embargo hay muchos asuntos a los que China va a tener que prestar atención. Ya veíamos cómo el responsable de la autoridad financiera del país avisaba sobre posibles burbujas. También tenemos todos los temas relacionados tanto con Hong Kong, tanto con la situación que se vive con los uigures, toda la violación de derechos humanos, y más allá de eso tenemos que ver cuál va a ser esa relación entre Estados Unidos y China, en un momento en el que precisamente anoche, la jornada, a la última hora del jueves, veíamos también cómo la administración Biden vuelve a apretar la tuerca en lo que se refiere a entregar licencias para los proveedores de Huawei. Hemos visto ya reacción por parte del gobierno chino, y sobre todo ya con las miras puestas a esa reunión, la primera reunión de alto nivel entre
altos diplomáticos de Estados Unidos y de China que tendrá lugar o debería tener lugar en Alaska, donde son muchos los temas a tratar sobre la mesa. Seguramente no vamos a ver ninguna reacción o medida concreta. Esta es una primera toma de contacto para una situación en la que parece que, aunque hayamos cambiado de gobierno, la administración Biden va a mantener todavía esa presión sobre Pekín. Absolutamente. José Luis, no me voy sin que me digas algo que quieras destacar de esta semana. De la próxima, por supuesto, está Jerome Powell, las ventas al minoristas en Estados Unidos, entre otros datos. Te dejo la última palabra. Me quedo sobre todo con ese dato de inflación en el índice de precios de producción que ha salido en línea con lo esperado, pero el dato subyacente, si dejamos de lado la energía, los alimentos, etcétera, ya se sitúa en el entorno del 2,2% en su tasa interanual. Esto va a fomentar esa idea que tiene el mercado de que podríamos ver un repunte en los precios en los próximos meses. También interesante qué es lo que van a hacer las empresas con este aumento que están viendo en los costes de su producción, si realmente lo van a poder absorber o lo van a pasar al consumidor, y sobre todo con las miras puestas a la próxima semana, esta reunión de política monetaria de la Reserva Federal que comenzará el martes. Conoceremos la resolución el miércoles. Vendrá acompañada además de ese dot plot, de ese diagrama de puntos, también con nuevas proyecciones económicas, y ver si realmente Powell va a indicar o hacer algún tipo de guiño para implementar algún tipo de herramienta alternativa, sobre todo para intentar bajar los precios o el rendimiento de los bonos estadounidenses. Claro, y con ello el costo de los créditos que ya se empezó a reflejar, por ejemplo, en lo que toca a las hipotecas, con la enorme preocupación que eso representa para los países en el mundo, crédito, obviamente, en términos crediticios, y América Latina. Muy buen fin de semana. Gracias siempre por esto. Hace rato recordaba yo lo que estaba haciendo hace 13 meses cuando nos dijeron ya no más en la tele porque no podemos tener a tanta gente en los estudios y todos nos vestimos y nos inundamos de incertidumbre, y mira dónde estamos hoy, José Luis. Un placer como siempre, Gaby. Gracias.